Buenas noches, amigos y amigas. Estamos en UACM, La Mirada y la Palabra, en nuestro programa semanal Rompeviento, Televisión por Internet. Esta noche vamos a presentar el libro Pienso, luego estorbo. Tenemos aquí a nuestros grandes invitados. Yo soy Aleida Gaspar, mi compañero Javier Marmolejo. Regresamos. Buenas noches, qué bien que está con nosotras, con nosotros. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a presentar el libro Pienso, luego estorbo, coordinado por Claudio Albertani. Tenemos en el estudio a la profesora investigadora Fabiana Medina, de la Academia de Cultura y Comunicación del plantel Tezonco. Buenas noches, Fabiana. Buenas noches, gracias. Tenemos al coordinador, autor principal de este libro, Pienso, luego estorbo, Claudio Albertani. Él es integrante de la Academia de Historia y Sociedad Contemporánea de la UACM. Además, Claudio Albertani es autor de distintas obras como El Espejo de México, Crónicas de Barbarie y Resistencia. Él ha sido coordinador en la editorial de la UACM, cuando teníamos una editorial decente, de obras como Imperio, Movimientos Sociales en la Edad Global, La Autonomía Posible, Reinvención de la Política y Emancipación Social, la edición crítica del Príncipe de Maquiavelo, y actualmente también se ha editado los carnets de Víctor Serge por parte de la editorial Agón. Buenas noches, Claudio. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Claudio. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. ¿Cómo surge la idea de Pienso, luego estorbo? ¿Por qué nace Pienso, luego estorbo? Bueno, el libro lo pensé ya hace tiempo. De hecho, una primera versión del libro estaba lista hace más o menos un año, cuando el conflicto ya estaba álgido, y por una serie de razones que ahora celebro, se fue aplazando, y eso me dio la oportunidad de descubrir nuevas pistas en este intento de reconstruir el conflicto y sus pormenores, y también me dio la oportunidad de hablar de la última parte de los 3 meses de huelga estudiantil, y entonces al final la editorial Juan Pablos aceptó con entusiasmo publicar el libro, y aquí agradezco públicamente a su directora Blanca Sánchez, que además hizo una verdadera hazaña porque lo publicó en 3 semanas, cosa que no es fácil incluso en las editoriales, digamos, más comerciales. Y entonces, bueno, es un intento de entender de qué se trata este conflicto, por qué una pequeña universidad pública, la única universidad pública que se ha creado aquí en más de 30 años en el Distrito Federal, ha sido objeto de todos esos ataques, porque su propia rectora la emprendió en contra de ella, y digamos, en la parte que escribí intento ubicar este conflicto en un contexto histórico, no solamente en México, sino a nivel mundial. O sea, el conflicto de la UACM, si ya lo vemos con la mirada del tiempo, descubrimos que no es algo que nada más se debe a los desmanes de una rectora, sino que un proyecto de esta naturaleza dirigido a los sectores tradicionalmente excluidos de la universidad, de la educación pública superior, molesta. Claro. ¿No? Y molesta a varios actores, y son los que nos han atacado desde un principio, ¿no? Entonces, una vez que uno entiende los procesos
que se dan en la educación superior a nivel mundial, porque no es un caso solamente de México, sino es un proceso de privatización del conocimiento que se da en todas partes, ¿no? Claro. Entonces, una vez que uno entiende eso, ya el conflicto con que vivimos nosotros en la UACM cobra más sentido. Claudio, tú divides este libro, bueno, primero, felicidades, Claudio, lo hago público, aparte de que ya te lo había dicho, la verdad me encantó el libro. Es un libro muy rápido de leer, en el sentido de muy comprensible, muy ágil. Incluso el libro no necesitas empezarlo desde el principio, de verdad, puedes abrirlo en cualquier apartado y vas a ir como armando, o sea, esta historia. Tú cuentas en este libro que tú mismo explicas en la introducción que se divide el libro en 3 partes, una parte de tu autoría, ¿no? A mí especialmente, Claudio, me encantó esta tercera parte del Jardín de Epicuro, porque creo que es así, das toda la parte filosófica, ¿no? Profunda de cómo concebimos el conocimiento y la relación del ser humano con el conocimiento, con la educación. Me gustaría mucho que nos hablaras un poco de cómo es que tú estructuras este libro y por qué en esta forma. Bueno, la primera parte que escribí, la parte a mi cargo está dividida en 3 partes, ¿no? Sí. La primera parte es un intento de reconstrucción del conflicto y de ubicación del conflicto en este contexto histórico que comentaba. Después viene una cronología que en teoría se ponen al final las cronologías, pero que en este caso, puesto que lo que vivimos fue un verdadero calvario a lo largo de esos 2 años, entonces decidí casi como provocación integrar esta cronología como parte del libro. Y la tercera, que es la que mencionas, El Jardín de Epicuro, es un intento de ubicar la creación de la UACM en una larga tradición que precisamente se remonta a Epicuro como paradigma de un intento de crear una educación no de tipo elitista, sino al servicio de los que quieren educarse, en general, que sean pobres, ricos. En el caso de Epicuro es interesante porque es más o menos contemporáneo de Platón. Exacto. Y es su proyecto es como la antiacademia. Platón crea la academia es un proyecto elitista, ¿sí? Dirigido a la aristocracia ateniense, y Epicuro crea en su propia casa un proyecto educativo que se dirige a los esclavos, a las mujeres, a toda aquella persona que estaba interesada en educarse. Entonces lo tomo como paradigma de 2 corrientes educativas que se dan desde los principios de la historia de Occidente. Una es la de Platón, que desemboca en lo que tenemos ahora como universidades elitistas, y la otra, poco conocida, olvidada, ninguneada, calumniada, como fue Epicuro en la historia de la filosofía, es una corriente de otro tipo, que busca otros saberes, que busca democratizar el saber, y que tiene su propia dignidad y que tiene historia, nada más que esta historia no se conoce. Aquí debo decir que me influenció para escribir este capítulo la lectura de este filósofo francés que se llama Michel Onfray, que bueno, él tiene una contrahistoria de la filosofía en donde rescata a todos esos filósofos desconocidos, pero que le apuestan a la emancipación en lugar que al control social y a un saber de tipo crítico. Y que él es el que en un libro sobre su propio proyecto educativo, que es la Universidad Popular de Caen en Francia, menciona este experimento y la tradición que sigue. Y bueno, yo también tengo mis propias investigaciones al respecto, y ahí, por ejemplo, hablo de Rabindranath Tagore, sí, que en la India fundó una escuela en la época de la lucha por la independencia, en Santiniketan, Bengala, que no tenía disciplinas, no tenía una división de materias, no tenía requisitos particulares, se daban clases abajo de los árboles, y que sin embargo llegó a producir genios importantes en
tradición de la India, ¿no? O la escuela que funda Tolstoy, por ejemplo. O sea, sí, tú das ahora, una serie sí, de ejemplos. Sí, y en la Edad Media están los cátaros, los albigenses, los bogomiles, o sea, toda una tradición también de pensadores, ¿no? Que reivindican un pensamiento autónomo e independiente como Montaigne. Una parte del libro que me gusta es, al principio vienen una serie de epígrafes, ¿no? Que son Sí. los autores que uno reivindica como faros, digamos, en la cuestión educativa. Claudio, este no es un libro en donde un experto diga una voz única sobre lo que es la UASM o lo que debería de ser la UASM, sino que es un libro que recoge distintas voces de las comunidades, incluyendo a sus estudiantes. Por ejemplo, están algunos artículos de Fernando Rodríguez Ochoa, estudiante de Tezonco, Ricardo Vega, Marisol Cabrera, e inclusive el libro es, viene con un CD, con material audiovisual de Mario Marlo, Marisol Cabrera y Fernando Hipólito. Es decir, a diferencia de algunas obras academicistas en donde es el experto, el postdoctor, la postdoctora, que va a hacer un análisis que solamente él o ella pueden hacerlo, este libro es un libro que le apuesta al diálogo y que incluye distintos actores. Fabiana, en esta parte que tú comentabas hace un rato del Jardín de Epicuro, en donde hay este análisis sobre lo que le apuesta el modelo de la UASM, tú encontraste algunas vertientes también que te han llevado a la reflexión, inclusive con los estudiantes ahora que estamos ya de vuelta en clases. Que estamos trabajando, sí. Bueno, a mí me parece que esta parte del Jardín de Epicuro es un trabajo que hace gala de erudición, ¿no? Por parte de Claudio. Es una investigación muy amplia y muy seria acerca de los caminos que ha transitado el concepto de educación y el concepto de la generación de conocimiento a lo largo de la historia. Bueno, justo el pedacito que yo había marcado para compartir, no sé si se pueda leer. Claro que sí. Un pedacito. Tengo por acá mi apunte, está en la página 149 y justo habla de este surgimiento del Jardín de Epicuro y dice más o menos así: tras pasar 10 años en la isla de Teos, entregado al estudio, Epicuro regresó a Atenas hacia el año 307. Compró una casa y un pequeño terreno en donde, entre hortalizas y árboles frutales, fundó una escuela conocida como el Jardín, que recibía a hombres y mujeres, ciudadanos y extranjeros, jóvenes y viejos, ricos y pobres, ciudadanos y esclavos. En una palabra, el pueblo. Ahí enseñaba que Dios no se encuentra fuera, sino dentro de nosotros, y que el cuerpo no está separado de la mente. Mientras Platón recomendaba el desprecio por la carne, la castidad y la penitencia, Epicuro celebraba el amor a la vida, las raíces corporales de la sabiduría y el gusto por los placeres. El primero anticipó en la República una sociedad totalitaria. El segundo plasmó el contrato entre individuos que se ponen de acuerdo para forjar individualidades libres. Lo que regía el jardín, explica Michel Onfray, era un pacto mutuo para no hacer ni soportar daño basado en 3 principios sencillos. Primero, existe un derecho natural en virtud del cual se reconoce que es útil no hacerse daño unos a otros ni sufrirlo. Segundo, nada es justo ni injusto para ningún ser vivo en caso de no haberse acordado previamente ningún contrato entre las partes interesadas. Y tercero, la justicia no tiene existencia en sí misma, sino en relación con el mencionado contrato. Creo que eso da un panorama muy claro de la contravisión de lo que es la educación. Vamos a regresar, Claudio, Fabiana, Javier, a seguir hablando de este libro. Nos quedan muchísimas preguntas, muchísimos temas por abordar, porque el libro lo contiene todo, realmente todo, en el sentido del conflicto, de la universidad, del estado de la educación en México, ¿no? Y de muchos otros temas vinculantes a este mismo tema. Después de una pausa,
UACM, La Mirada y la Palabra. Regresamos. Don Pablo González Casanova es un sabio para nosotros, es el único intelectual de peso al que yo he visto que los compañeros zapatistas, indígenas, le hablan de tú y le hablan con confianza. Yo llevo más de 20 y tantos años viviendo con ellos y sé lo difícil que es ganarse esa confianza. Cuando todos nos voltearon la espalda, él permaneció a nuestro lado. Nuestra admiración y respeto colectivos también son personales. Yo digo que cuando sea grande, yo quiero ser como don Pablo González Casanova. Lay down your sweet and weary head. Bien, estamos en UACM, La Mirada y la Palabra. Qué bueno que sigue con nosotras, qué bueno que sigue con nosotros. Estamos con Fabiana Medina, Claudio Albertani, profesores de la UACM, hablando sobre el libro Pienso, luego estorbo. Hay algunas preguntas que inclusive se incluyen en la contraportada de este libro editado por Juan Pablos. ¿Qué pasa con la educación en nuestro país y en el mundo? Porque una pequeña universidad pública como la Autónoma de la Ciudad de México ha ocupado la atención de la prensa durante el último año y medio, luego de que su rectora dijera públicamente que es un fraude académico. ¿Qué pretenden los que defienden a esa institución a contrapelo? Y seguimos preguntando, ¿por qué el gobierno progresista del Distrito Federal se confronta con el proyecto educativo que él mismo creó? En agosto de 2012, los estudiantes de la UACM entraron en huelga y tomaron los 5 planteles de la universidad. ¿Cuál es el origen del conflicto? Un pequeño grupo de revoltosos y un puñado de profesores que no quieren trabajar, o un fraude electoral instrumentado por Orozco con el objetivo de controlar el Consejo Universitario y llevar a cabo una contrarreforma educativa. Son las claves, las preguntas clave que va respondiendo este libro, Claudio, y que tiene que ver con la participación, con la lectura que nos hizo ahora de una parte del capítulo El Jardín de Epicuro, de tu autoría. Sí, bueno, ahorita que Fabiana leía esta parte y las propuestas de Epicuro de hace 2000 años, 2000 y algunos siglos, Cacho. Me hicieron pensar que ahí está contenida la raíz del conflicto y su posible solución. La raíz del conflicto porque la administración de la UACM exactamente hizo lo que no se tiene que hacer, rompió todas las reglas del vivir en común, de un contrato posible entre pares, que es fundado sobre la ayuda mutua, es la aportación de nuestra ley a eso del contrato entre individuos. Y entonces para regresar, para recomponer, ahorita se habla mucho de recomposición del tejido social, cosa que es real, porque 3 meses de una lucha de este tipo desgastan incluso a los que estuvieron al frente de ella. Esta reconstrucción me parece a mí que se puede lograr a través del reconocimiento mutuo, ¿no? y a través de una suerte de pacto que se pueda lograr entre los integrantes de la comunidad universitaria, pero también yo añado que con la actual administración universitaria y encabezada por la rectora Orozco va a ser muy difícil hacer esta recomposición del tejido, porque lo estamos viendo en esos días que rompen los acuerdos que ellos mismos firmaron, no reconocen el Consejo Universitario legalmente instalado. Entonces
estamos en un problema. Claudio, hay dos perspectivas encontradas en cuanto a concepción de una educación superior. Por un lado, la que da origen al proyecto de la UASM, y por otro lado, la tradicional, la del capitalismo académico, que es un término que tú utilizas mucho en el libro para dibujar la intencionalidad con la que llega Esther Orozco, apoyada por Marcelo Ebrard. Inclusive hay una profundización de este análisis en donde aparecen personajes como Enrique Escabot, aparecen proyectos de la época de Marcelo Ebrard como Biometrópolis, Ciudad del Conocimiento, y datos de los cuales poco se ha hablado, como la incursión de Esther Orozco en el Instituto Weizmann de Israel. ¿Qué pretendió Marcelo Ebrard vía Esther Orozco en la UASM? ¿Este es el origen del conflicto en la UASM? ¿Qué es esto del capitalismo académico? ¿A qué se refiere esta intención por desmontar el proyecto de la UASM? Bueno, son varias preguntas. El capitalismo académico, bueno, es un término acuñado por diferentes investigadores en los últimos años para explicar este proceso de conversión de la educación pública en un negocio, ¿no? En donde todo tiene que ser medido, en donde todo tiene que ser certificado. Ahí hay un capítulo que llamo la obsesión evaluadora, que por cierto ahorita la estamos viendo otra vez en la reforma que está imponiendo Peña Nieto a nivel nacional, que nosotros vimos como en carne propia a través de lo que nos sucedió en la UASM. Ahora, ¿qué es el núcleo de este proyecto que llamamos capitalismo académico? Bueno, el de tratar al conocimiento como si fuera una mercancía. Entonces, si el conocimiento es una mercancía, para empezar, los estudiantes son los clientes y tienen que pagar un costo, ¿no? Para acceder a la educación. En la UASM todavía no se ha dado, pero por ahí se iba, ¿no? Entonces, negar el carácter gratuito de la educación pública. Y, por otro lado, se tienen que medir a través de varios procesos de exámenes, certificación, etcétera. Por un lado, los conocimientos de los estudiantes y por el otro, la capacidad productiva, puesto que estamos hablando de capital y mercancía de los profesores. Y eso conduce por ejemplo, a establecer exámenes de admisión. Entonces, el pecado original de la UASM es el de abolir el examen de admisión, y eso es lo que nos reprochan, ¿no? Ahora, esta abolición del examen de admisión no es una ocurrencia, procede de planteamientos pedagógicos, claro, y es la idea de que el examen de admisión, para empezar, no sirve para medir el conocimiento. Porque, bueno, son exámenes que favorecen, digamos, al candidato astuto en perjuicio del candidato creativo, porque se trata luego de descubrir una lógica que está detrás de las preguntas y se contestan. Pero además nunca va a poder medir la capacidad y sobre todo la voluntad de aprender que tiene el estudiante, el candidato a entrar a una escuela, ¿no? Entonces, la experiencia de la UASM, esa de abolir el examen y de introducir el mecanismo del sorteo, que ha sido muy criticado. Es criticable, pero es el único medio que se ha encontrado para separar la posibilidad de estudiar de una supuesta jerarquía de conocimiento e intelectual, etcétera, que ha causado incluso, sabemos, hasta suicidios, ¿no? en estudiantes de la UNAM. Sí. Entonces, 10 años después podemos decir que funciona nuestro modelo, o sea, la idea de la práctica de abolir el examen de admisión. Nosotros sabemos que tenemos estudiantes que ganaron premios incluso, que nunca hubieran sido admitidos en ninguna otra universidad, que fueron de hecho rechazados o por cuestiones de edad o porque de plano no pasaron el examen, pero que resultaron ser, como dicen ellos, los del capitalismo académico, entre comillas, estudiantes de excelencia. A Marcelo Ebrard nunca le gustó el modelo. Sí, porque Marcelo Ebrard tiene, según entendemos, una concepción también mercantil de la educación. Para eso hace falta ver que es
su propio proyecto educativo. Es la Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, EAP-DF, que por admisión de sus propios dirigentes está copiada de la ENA, Escuela Nacional de Administración de Francia, que es el paradigma del elitismo. Incluso el famoso sociólogo Pierre Bourdieu, ahí lo cito, la ubica como uno de los paradigmas del elitismo académico, ¿no? Entonces es como, se podría decir que la Escuela de Administración Pública que crea Ebrard es como el proyecto anti-UACM, mientras la UACM es un intento de abrir la educación. Esta escuela es un intento de crear cuadros formados para llevar a cabo las mismas políticas que, por ejemplo, se llevan a cabo en Francia, ¿no? Ahí estudió Sarkozy, toda la élite política francesa, también de izquierda, pero el asunto es el dato de que son escuelas de élite, ¿no? ¿Y qué es lo contrario, Claudio, justo de la UACM? Sí. Ese es el asunto. Yo me acuerdo en una entrevista por ahí que diste hace unos 15 días, quizás un mes, tú lo decías, pero muy textual. La UACM es una universidad para la gente pobre y esto molesta mucho a los ricos, ¿no? Me parece que ahí está la clave. Una de las claves, pues, de por qué esta universidad estorba mucho. Para la gente rica intelectualmente, claro, y pobre en exactamente. recursos. Así es. Exacto. Fabiana, ¿tú consideras que hay una comprensión de toda la comunidad del modelo educativo de la UACM, del proyecto educativo de la UACM? No, claro que no. Mira, yo digo que yo me enteré de la UACM desde antes de dedicarme a la docencia. Me enteré del proyecto de la UACM como ciudadana del Distrito Federal y me encantó. Y más o menos cuando años después, bastantes años después, ingreso a la universidad, según yo sí sabía de qué se trataba, ¿no? Pero realmente ha sido en el contexto del conflicto que he podido entender lo que realmente significa la ley, ¿no? Es decir, yo la había leído en diferentes oportunidades, ya siendo profesora de la universidad, pero había muchísimas cosas que yo no entendía. Es decir, ¿cómo te puedo explicar? Las lees y bueno, sí sabes lo que está dicho ahí, pero no entiendes el significado profundo de lo que dice la ley. Entonces, por ejemplo, en la exposición de motivos, cuando la ley dice que se deben privilegiar los intereses comunes a los intereses particulares legítimos de los individuos, ya sean profesores o estudiantes, ese es un concepto que tiene muchísima profundidad y que creo que no lo hemos sabido aquilatar. Entonces, pues creo que eso, la incomprensión del modelo es algo que padecemos muchos profesores y estudiantes. Sí. Comprender el modelo para fortalecer el proyecto. Así es. ¿Qué ha sucedido con profesores que no comprenden el modelo y que no defienden el proyecto? Es decir, ¿en qué momento estamos en la UACM con quienes no defienden y no conocen este proyecto, Fabiana? Estamos en un momento muy delicado. Creo que la universidad, la comunidad universitaria no ha podido hacer una crítica de la propia institución y del propio modelo, del propio proyecto, porque hemos estado en permanente acoso, ¿no? Entonces es muy difícil generar una discusión genuina y realmente hacer un debate honesto y abierto sobre los aspectos que no funcionan, sobre los aspectos que se pueden mejorar, porque hemos estado en un permanente acoso que viene desde la rectoría, sí, ¿no? Y que viene desde los medios de comunicación y que entonces pues no se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Es decir, los que honestamente pensamos que el proyecto de la UACM es un proyecto valioso y que se debe defender, tampoco hemos podido, se ha intentado, por ejemplo, en el Congreso Universitario, dar ese debate, pero ha sido en una situación, digo, entre despidos, entre, o sea, miles de problemas. Pero una de las cuestiones que creo que la universidad debemos de trabajar, tiene que ver con la formación docente. Por supuesto que tiene que ver con la formación docente, porque esta cuestión del capitalismo académico del que hablaba Claudio, es un aspecto que tenemos completamente introvertido.
¿no? Los estudiantes y los profesores. Sí. Entonces, la universidad tiene que generar las estrategias para sistematizar, por ejemplo, los logros que hemos tenido. Yo siempre digo que, por ejemplo, en asesoría, nosotros tenemos que dar cátedra, ¿no? O sea, difícilmente en otra universidad se trabaja tanto la asesoría como nosotros, pero no lo hemos sabido sistematizar, no hemos sabido analizar qué aportes los profesores estamos generando en cuestiones de asesoría universitaria. Entonces, bueno, y lo mismo en esta cuestión de conocimiento del mismo proyecto. Y tienes toda la razón, Fabiana. Lo dice, lo expresa muy bien, queda muy bien claro en Pienso, luego estorbo, cuando dice uno de los puntos de inicio del conflicto es este atentado, este ataque a su autonomía, ¿no? El año pasado, en abril, ¿no? En marzo, finales de marzo del año pasado. Vamos a regresar con este tema y muchos otros que abarcan el libro con Claudio Albertani, Fabiana Medina. Regresamos. Continuamos en UACM, La Mirada y la Palabra. Estamos discutiendo el libro Pienso, luego estorbo, de Claudio Albertani. Estamos con la profesora Fabiana Medina. Hay una parte del libro que nos llama la atención y que tiene que ver con la violación a la autonomía universitaria o con lo que está detrás de esa intentona. Dice así el libro: tal vez el proyecto político en materia de ciencia y tecnología de Marcelo Ebrard se encuentra mejor dibujado en su relación con un personaje poco mencionado, pero extremadamente influyente, no solo en México, sino en el mundo entero: Juan Enríquez Cabot, hijo del prominente político priista Antonio Enríquez Sabiñac, antiguo secretario de Turismo e impulsor de Cancún, entre otros centros vacacionales, y en honor del cual Ebrard bautizó un vagón de la línea 12 del metro. Es también descendiente del clan norteamericano de los Cabot, una rancia familia bostoniana, fundadora y luego financiadora de la Universidad de Harvard. Juan Enríquez Cabot tiene un vínculo directo con Marcelo Ebrard y tú explicas, Claudio, en este libro cómo después se relaciona con Craig Venter y con el tema de la influenza. ¿Qué papel juega Juan Enríquez Cabot en este entramado de la UACM? ¿Por qué aparece él en este libro Pienso, luego estorbo? Bueno, ese fue un hallazgo de último momento que nos dio de alguna manera, según creo, la clave de los negocios que están detrás de este conflicto, porque el conflicto solo se explica a la luz de negocios, ¿no? Entonces, Enríquez Cabot es un personaje multifacético que es parte del grupo de Manuel Camacho, de cuando era gerente del Distrito Federal, y tiene que ver
con la conversión del basurero de Santa Fe en la zona que conocemos ahora, ¿no? O sea, una especulación de enorme implicaciones, ¿no? Pero al mismo tiempo el personaje es un científico ligado a la cuestión de los transgénicos, es considerado por el grupo ETC, que es un grupo de ecologistas que estudian cómo se va metiendo el transgénico y las transnacionales que los impulsan a nivel mundial, como uno de los principales impulsores, ¿no? de los productos transgénicos. Y como un personaje que hace negocio con la biopiratería y la industria a ella ligada. Entonces, descubrimos que está relacionado con Craig Venter, que es el que descubre el genoma humano y que es uno de los gurús intelectuales de Esther Orozco. Y Craig Venter, a principios de los años 2000, hizo un viaje alrededor del mundo financiado por Enrique Scavot para recolectar biopiratería, o sea, una réplica del viaje de Darwin, ¿no? Pero a nivel de genes. Y entonces Enrique Scavot está citado en el epígrafe del libro de la rectora Orozco sobre ciencia, un libro de divulgación que me di a la tarea de leer, y entonces luego todo cobra sentido, porque cuando hubo la epidemia de la influenza porcina, entonces me interesó el tema, porque detecté inmediatamente que era una maniobra de las farmacéuticas para hacer negocios, ¿no? Entonces, entonces la rectora Orozco era directora, la actual rectora era directora del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, e invitaron ella y Ebrard invitaron a Enrique Scavot y al propio Craig Venter a estudiar el genoma de la influenza porcina. En ningún momento le hicieron caso a las voces que, por ejemplo, venían de Veracruz para decir que la industria porcina es altamente nociva, y al contrario, se dedicaron a impulsar el negocio de las vacunas, que eso obviamente no lo digo yo, sino lo dicen científicos de peso a nivel mundial, que todo es menos un intento de resolver un problema de salud pública, sino es un intento de hacer negocio con las vacunas. Claro. Y ahí se ve también la complicidad entre los gobiernos y las transnacionales que las farmacéuticas que las venden, porque los gobiernos ciertamente luego en muchas ocasiones vacunan gratis, pero compran con dinero público cantidades millonarias de vacunas que se ha comprobado que no sirven, claro, en el mejor de los casos no sirven estrictamente para nada. Entonces, lo que nosotros detectamos a nivel intuitivo, hace 2 años cuando llegó Orozco, decíamos que esta rectora no convenía a nuestra universidad porque iba a convertirla en una suerte de tecnológico al servicio del Estado, y ahí me equivoqué, porque no era al servicio del Estado, era al servicio de las compañías transnacionales, ¿no? Y todo lo que hicieron después, pues, muestra que hacia ahí iba, ¿no? Claro. Entonces, la UACM, según ellos, iba a ser un instituto de investigaciones científicas relacionado con la industria farmacéutica, y había que hacer a un lado toda la cuestión humanística, toda la filosofía, las historias, la creación literaria, que son las materias un poco que le dan especificidad a nuestro proyecto, aunque por supuesto es de celebrar que haya carreras científicas, claro, pero también habría que impulsar en esas mismas carreras científicas, que tal vez esa es una de las fallas del proyecto, que haya más materias, por ejemplo, de tipo social, para que los propios estudiantes y los profesores entiendan de qué se trata, ¿no? La ciencia. Y ahí, tú también aquí expones, Claudio, esta relación, parte de esto mismo, de Esther Orozco con experimentos de carácter genetista, de la maldad, de genes de la maldad y cuestiones de verdad terriblemente preocupantes. Eso es muy divertido, porque siendo ella, eso lo descubrió Ángeles Magdaleno,
que hizo muchos descubrimientos, pero descubrió que siendo Orozco directora del ICIT, financió en el Hospital General una supuesta investigación sobre los genes de la criminalidad, como si la cuestión de la criminalidad tuviera que ver con una cuestión genética, ¿no? Y entonces, bueno, resucita el fantasma del hombroso y toda la idea de que estamos genéticamente modificados para ser criminales o buenas gentes, ¿no? Regresamos al siglo XIX. Sí, y la investigación al final no se llevó a cabo, creo que porque los del Hospital General no le entraron. Tuvieron ¿no? cordura. Pero sí está una cantidad de dinero, está en la página de transparencia del ICIT destinada a esta investigación. Fabiana. No sé si podría leer un fragmentito en relación con lo que acaba de mencionar Claudio sobre esta relación entre Venter, Ebrard y Orozco. Dice así: sea como fuere, las relaciones entre Ebrard, Orozco, Enríquez Cabot y Craig Venter son estrechas. En 2009, durante la crisis de influenza en México, Ebrard invitó a Craig Venter, entonces presidente de la empresa Celera Genomics, al propio Enríquez Cabot y a otros científicos para que secuenciaran el genoma del virus de la influenza porcina. En ocasión de la creación del Centro de Diagnóstico y Vigilancia Epidemiológica del Distrito Federal, creado en diciembre de ese año, Orozco dijo lo siguiente: hemos escogido a la UACM como sede del CDE porque es la universidad de nuestra ciudad y para aprovechar la infraestructura y el equipo del programa en ciencias genómicas de esta institución, así como el conocimiento y la experiencia de sus jóvenes investigadores y estudiantes. De esta forma se potencia el trabajo del CDE y el de los grupos de investigación. Esto sucedió en 2009. Orozco llegué a la universidad 2010. en 2010. Y bueno, este es el famoso Centro de Diagnóstico y Vigilancia Epidemiológica que está ubicado en el plantel del Valle, ¿no? Entonces, esa fue como la punta de lanza de esta vinculación en el tema de los negocios de las vacunas de la influenza. En esta misma lógica de los negocios y la privatización del conocimiento, Fabiana, aparece la patente, ¿no? Las patentes. Desde el punto de vista de una profesora de la UACM, ¿qué implica el hecho de que se presuma la existencia de patentes en una universidad en donde recibimos dinero del Estado, dinero público, y que algunos investigadores privaticen ese conocimiento vía negocio, vía patente? Porque Esther Orozco presume de sus patentes con cubanos, con Ana María Riverón, con Lilia López Cánovas. ¿Qué hay detrás de esto y cuál es tu opinión sobre el tema de la patente? Mira, mi opinión creo que puede ser compartida por muchos integrantes de la comunidad en el sentido de que no ha habido transparencia en relación con estos manejos, es decir, según la ley, la universidad se gobierna por la comunidad universitaria. Y en ese sentido, la comunidad universitaria no ha sido informada de nada de esto. Es decir, no desconocemos qué implicaciones tienen estas patentes para la universidad, si se está utilizando presupuesto público, qué papel está jugando la propia universidad en estos patentamientos, en estas investigaciones. Entonces, creo que lo que ha caracterizado la gestión de Orozco ha sido la opacidad, ¿no? La opacidad y un manejo completamente discrecional de la propia institución y de los recursos de la institución. Sí, así es. Claudio, de verdad que hay muchos temas que tenemos que abordar. A mí me gustaría tratar de ir aterrizando un poco el punto, ¿no? Sobre el conflicto que existe hoy en la universidad, que no se ha acabado. El conflicto en la UACM no ha concluido. Hoy tenemos tomadas todavía por parte de los estudiantes del CEL, tienen tomadas las instalaciones de Eugenia y la rectoría. Nos queda mucho trabajo por reconstruir, reconstruirnos como comunidad. Y aquí en el libro tú planteas, y algunos otros autores, Claudio,
estas posibles salidas al conflicto. Vamos a regresar en el siguiente segmento y abordaremos estos y otros puntos más. Les agradecemos, regresamos UACM, la mirada y la palabra. Antes, no solo en este coloquio, pero también en él, hemos señalado el carácter belicista del capitalismo. Ahora quisiéramos agregar que la guerra no es solo una forma, la esencial, por cierto, por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia. Es también un negocio en sí misma, una forma de obtener ganancias. Paradójicamente, es en la paz donde es más difícil hacer negocios. Y digo paradójicamente, porque se supone que el capital necesita paz y tranquilidad para desarrollarse. Tal vez eso fue antes, no lo sé. Lo que sí vemos es que ahora necesita la guerra. Por eso, la paz es anticapitalista. Lay down your sweet and weary head. Gracias por estar aquí con nosotras y nosotros en Rompeviento Televisión por Internet. Claudio, como íbamos platicando, estamos en un conflicto aún, que esperamos como comunidad, hemos apostado todo a la resolución de este conflicto. Sin embargo, hay una lastimosa, una penosa, en verdad, resistencia de la rectora Esther Orozco y de un grupo de consejeros afines a ella, que definitivamente no quieren resolver el conflicto y han hecho todo por sabotear esta solución, este regreso a clase, estar bien. Aquí en este libro, en Pienso Luego Estorbo, se incluye un artículo bien interesante del doctor Hugo Aboites, donde analiza precisamente qué pasa con la universidad y qué sucede en una comunidad cuando se está desgastando de esta forma por cuestiones laborales, ¿no? Políticas, este ataque a su mismo proyecto, y la autoridad, en este caso, que es la rectora Esther Orozco, la autoridad legal por lo menos, no quiere resolverlo. Él lo escribió hace un año. Sin embargo, la salida que él da de este artículo me gustaría leerla porque nos refiere a una realidad actual. Él lo pone como una posibilidad, ¿no? Sin embargo, es lo que hoy estamos viviendo. Dice, si la rectora Orozco se rehúsa a abrir el terreno para que el diálogo sea posible, se fortalecerá la tesis, dentro y fuera de la UACM, de que debe irse. Renunciar para no obstaculizar el diálogo y para que no se vulnere aún más la institución. Si la rectora decide no remover los obstáculos al diálogo y al mismo tiempo decide no renunciar, simplemente confirmará que no desea terminar con el clima de polarización y con esto asegurará que el conflicto durará por lo menos otros 3 años más. Esta sola perspectiva, la del alargamiento indefinido, puede generar reacciones inesperadas que compliquen aún más la posición de la propia funcionaria. Yo creo que lo que estábamos viendo anteriormente da la clave de esas palabras, por cierto, proféticas, sí. Porque es una cuestión de negocios. O sea, no podemos esperar que de parte de la administración de la UACM salga una resolución del conflicto, la que sea, porque lo que está detrás de su actuación no es un intento de
incluso de reformar la universidad, sino lo que quieren hacer es hacer negocios, todos ellos. Y entonces esto explica la raíz del conflicto. No es un conflicto académico, es un conflicto que tiene que ver con el intento de una camarilla que se incrustó en nuestra universidad y que intentó transformarla en otra cosa. Y es una paradoja porque un proyecto que realmente se pone en las antípodas de esto que hemos llamado universidad de empresa, el capitalismo académico y todo lo que tiene que ver con eso, se intente transformarla en algo especialmente consagrado a los negocios. Y entonces entendemos por qué el conflicto, por ejemplo, tiene 2 años. Claro. Ellos intentaron primero destruir al sindicato. Sí. ¿Y por qué intentaron destruir al sindicato? Porque vieron en un sindicato autónomo un obstáculo para realizar sus negocios. Tenían razón, efectivamente, para llevar a cabo esas contrarreformas había que destruir el sindicato, pero no lo permitimos. Y algunos incluso que no estábamos especialmente involucrados en la cuestión sindical, nos sumamos porque detectamos ahí uno de los puntos vulnerables del intento de agresión que estábamos sufriendo como comunidad, ¿no? Después fue un conflicto académico por todo eso, porque intentó así de manera muy al principio discreta y luego cada vez más agresiva de echar abajo todos los pilares de nuestro proyecto educativo. La ley que estaba comentando Fabiana fue violentada a diario. Se empezaron a despedir a disidentes, a acosar a personas como todos los que estamos aquí sentados por tener una actitud digna y no cooptable de defensa de la universidad. Y lo que hizo explotar todo, también tenemos que admitir que como profesores y trabajadores no logramos ganar la lucha, ¿no? Lo que dio un giro fue la última fechoría, que es este fraude electoral. La rectora perdió las elecciones, la administración, porque no es solo la rectora, es una administración, es un grupo que quiere hacer negocios, insisto, no se dirá con suficiente y no interno solamente, intensidad. ¿no? Es un grupo ahí. Entonces, perdieron, no se lo esperaban, pensaban que tenían todo resuelto y entonces pues no reconocieron los resultados. Y eso hizo que surgiera una nueva cámara de estudiantes, de activistas estudiantes, que gran parte de los que ahora están al frente de eso no se habían involucrado. Eso es muy positivo, es extremadamente significativo, que bueno, todo lo que hicieron está en las primeras páginas de los periódicos, no necesitamos evocarlo, pero eso explica de qué se trata, ¿no? El año pasado, Claudio, Fabiana, hubo un esfuerzo por parte de trabajadores y estudiantes para la revocación de mandato de la rectora Esther Orozco, un expediente con 9 causales muy bien definidas, y el segundo consejo universitario no logró desestimar ese expediente, pero tampoco acató la decisión de la comunidad de que se le revocara el mandato a Esther Orozco. Aquí en el libro hay un pasaje con relación a 2 consejeras, en ese entonces consejeras, ciudadanas cubanas, Mercedes Arce Rodríguez y Nidia Marina Brismat Delgado. El 31 de marzo de este año, según se lee en el libro Pienso Luego Estorbo, hay información de este diario anticastrista Nuevo Herald de Miami. Mercedes Arce Rodríguez, quien fue profesora de la UACM y además era la secretaria técnica de la organización del Congreso Universitario en el Consejo, fue detenida en Cuba bajo presuntos cargos de corrupción y cohecho. A la fecha sabemos que ella sigue detenida en Cuba. Ella organizaba el Congreso Universitario, su nuera actualmente colabora, bueno, es profesora investigadora en la UACM y fue de los personajes que sabotearon la revocación de mandato de la rectora a espaldas de la exigencia de su comunidad. ¿Qué papel juega Mercedes Arce en toda esta historia también? ¿Y por qué aparece ella, su hijo Mauricio Álvarez Arce, que también es profesor en la UACM, ¿por qué aparecen ellos en este entramado de conflicto, Claudio? Bueno, Mercedes era consejera, como acabas de decir, y fue una operadora política destacada de Orozco. Y estuvo encubriendo sistemáticamente todas sus fechorías, fue de las que votaron en contra bueno, no votó en contra porque ya estaba presa,
pero antes del 31 de marzo, pues sistemáticamente sostuvo a la administración. Entonces, aquí no tiene nada que ver, por supuesto, la cuestión nacional, o sea, no estamos enjuiciando es un tema de a juicio xenofobia. cubano. Es curioso, porque lo que señala en el libro es el doble discurso de la lectora, que por un lado sus operadores nos definen a los que no nacimos en México, pero que estamos sosteniendo nuestra universidad como la legión extranjera, y que somos mexicanos por la gran parte por naturalización, y por el otro lado sus principales operadores políticos, todos son ciudadanos de origen, no todos, pero un buen número de ellos son ciudadanos cubanos, que según yo entiendo no son ni castristas ni anticastristas, sino todo lo contrario, como digo ahí, y que yo ubico como personas básicamente interesadas en hacer negocios, ¿no? Y en el caso de Mercedes señalo dos cosas. Uno, la universidad nunca informó de manera a la fecha cristalina lo que pasó. De pronto Mercedes Arce, que era un personaje clave del Consejo Universitario, desapareció y nadie dio explicación alguna. Y en segundo lugar, tomo nota de que ella está enjuiciada por cuestiones de corrupción, y lo que a mí me resulta, y porque lo viví, es que siendo ella secretaria técnica del Congreso Universitario, ella intentó vender servicios a través de una ONG que ella misma manejaba a la universidad. Entonces esto no me habla de una ética especialmente cristalina, ¿no? Y es lo único que puedo decir. Yo no me voy a meter a hacer xenofobia al revés, ¿no? O sea, yo fui objeto de discriminación por mi nacimiento. En la universidad hay compañeros cubanos que tienen otra actitud, pero en el caso de Mercedes Arce, pues esas cosas sí la tiene que explicar la administración. Claro. Claudio, tenemos tendríamos mucho que hablar sobre este tema. Hay una relación de esto que cuentas con un personaje bastante siniestro que estuvo en la universidad, José Antonio Cid Ibarra, no sé si lo recuerdan, sí, cómo no. Y que trabajó para el PANAL y tenía él trabajó también en un rollo de migración, de asuntos migratorios, o sea, hay ahí vinculaciones que podríamos exponer en otro programa. Vamos prácticamente a terminar nuestro programa con dos regalos. Uno, el primero, que me gustaría que lo anunciara nuestro propio autor de Pienso Luego Estorbo, que es un regalo que él nos trae al público de UACM, La Mirada y la Palabra. Por favor, Claudio. Sí, bueno, puesto que nos acusan de ser flojos los profesores de la UACM, pues tengo el gusto aquí de presentar la edición crítica que hice de los cuadernos de Víctor Serge, el padre de Vladi, que tenemos en la universidad un centro Vladi. Este tema sería fundador de Centro Vladi. De otro programa, porque uno de los desaciertos principales de nuestra universidad es el tratamiento que le ha dado a la obra de Vladi. Pero yo en este año, aparte de estar en la lucha, estuve trabajando en la edición crítica de esos cuadernos. Aquí hay 900 personajes de los que construimos la biografía que menciona Serge. Es una parte interesante porque tiene que ver con la historia de México, es su llegada a México en 1941 hasta su muerte. Entonces está toda una parte de la historia de este país. ¿Nos vas a regalar un ejemplar, Claudio? Sí, voy a regalar un ejemplar. Con una pregunta. Sí. Bueno, sí me gustaría decirles también, aprovechar, para UACM, La Mirada y la Palabra, vamos a regalar también un ejemplar de Pienso Luego Estorbo. Dos ejemplares, perdón. 2 ejemplares de Pienso Luego Estorbo para las primeras tres personas, ¿sí? Un ejemplar de Serge, 2 del Pienso Luego Estorbo, para las primeras personas que respondan a 2 preguntas respectivamente. ¿Cuándo llega a México Víctor Serge y Vladi? Y la segunda es, por favor díganos el nombre del primer programa y la fecha del primer programa de UACM y la Palabra al Twitter @UACM Palabra. Les agradecemos muchísimo, Claudio, Fabiana. Gracias a ustedes. Estamos en UACM, La Mirada y la Palabra. Les agradecemos estar aquí y vamos a regresar. Nos vemos en enero. En enero, sí, es verdad. Buen año. Estamos juntos, juntas. Feliz fin de año. Feliz fin de año.